Buenas tardes para todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Construye tu futuro. Dicho ciclo ha sido organizado de forma conjunta por la Fundación UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional y diversas áreas de la UNAM. Asimismo, reconocemos el apoyo recibido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el PUEA, el cual realiza difusión y ofrece programas de educación continua enfocados en temáticas de interés de estos dos continentes. Construye tu futuro de la mano de la UNAM. A continuación, le cedo la palabra a la maestra Vania de la Vega Chiota González, moderadora de esta conferencia. Muy buenas tardes, agradecemos a todos el interés de estar esta tarde, el día con nosotros. Agradecemos, por supuesto, todo el trabajo de Fundación UNAM para hacer este encuentro posible. Nosotros vamos a presentarles el curso Género, Economía y Cultura en Asia y África. Es un esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de su programa universitario de estudios sobre Asia y África, de la cátedra Fátima Mernissi y de la misma y ya mencionada Fundación UNAM. El día de hoy nos acompañan colegas que no solamente van a ser ponentes en este curso, sino que además han destinado varias sesiones, 10 sesiones de reuniones muy fructíferas durante el año 2020, donde se sentaron las bases del curso que ahora está a punto de iniciar, y que es además un curso de los primeros en México y también de los primeros en América Latina de su tipo, porque reúne a dos temas de la mayor pertinencia, de la mayor relevancia también, que son por un lado los estudios de Asia y África, que cada vez, por esfuerzos del PUEA, identidades afines, son más conocidos, tienen muchísima más presencia en las comunidades académicas de México, y también el tema de género. Entonces, estas son las coordenadas del curso que les presentamos el día de hoy. Ha sido un reto interesante, discusiones muy profundas, a veces acaloradas, de lo que se tiene que hacer para poder traer a ustedes esta temática. Entonces, vamos a tener una plática donde los ponentes nos van a compartir desde su perspectiva, ya sea de los estudios de género, desde la teoría, desde las buenas prácticas, o bien desde los estudios regionales, cuáles son los retos que enfrentamos en este curso. Entonces, antes de darles la palabra, solamente les voy a mencionar muy rápido que este curso, que empieza el 28 de enero y acaba el 6 de mayo de este año, está dividido en 4 módulos. El primero de ellos es Teoría, Conceptos y Prácticas, donde vamos a tener a expertas y expertos de teorías de género. Después el módulo 2, Estudios Regionales, África. Módulo 3, Asia. Y cerramos con el módulo 4, Reproducción Social, Feminismo y Alternativas de Colonias. Pues bien, nuestra primera ponente del día de hoy es la doctora Alicia Girón, que es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África desde 2017, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Asia del 2014 al 2017, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, licenciatura en Economía por la Facultad de Economía, maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus principales líneas de investigación son economía financiera, ciclos económicos, crisis financieras, deudas soberanas, sistemas financieros y economía de género. Directora del IEC del 94 a 2002, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias económico-administrativas en 2010. Fue presidenta de la International Association for Feminist Economics y miembro del Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de Naciones Unidas. Doctora Alicia Girón, bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestra Vania de la Vega Chiota, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Pues es un curso muy interesante, y antes que todo, a todos los que están aquí con nosotros en esta plataforma, pues es un gusto, les doy la bienvenida a nombre del PUEA, y bueno, como ya lo dijo uno de nuestros anfitriones, pues a nombre de Fundación UNAM. Efectivamente, este curso no nace de un día para otro, es un curso que trae varios antecedentes. Trae como antecedente un curso de literatura de género en Asia y África, y el último curso que recientemente se terminó es un curso de literatura de género en Japón.
Entonces, ustedes se preguntarán por qué el título del curso se llama con Género, Economía y Cultura. Y pues bien, voy a intentar compartir un, un PowerPoint que está aquí. Y bueno, la primera es, yo le puse Género, Economía y Cultura, espejo de mitos y realidades. Y de mitos porque, miren, solamente como economista les voy a decir, por ejemplo, la ciencia económica, la primera definición que nos enseñan, y yo soy egresada de la Facultad de Economía, es que la ciencia económica es aquella que estudia los recursos escasos, y pues eso es muy falso. Y entonces así como hay una serie de mitos en la economía, pues también hay otra serie de mitos en cuanto a lo que es la cultura, en cuanto a lo que es el género. Entonces, en la siguiente diapositiva, yo me pregunto, ¿por qué género, economía y cultura? Bueno, pues a lo largo de los últimos años, y podríamos estudiar y decir que desde la prehistoria, pero principalmente durante los últimos años, las mujeres han empezado a tomar una mayor participación tanto en el campo de la economía, de la política, en lo social, y esto pues tiene que tener, hay una relación muy estrecha con lo que son los ciclos económicos, pero también con toda una transformación estructural y que de algún, estructural en el sentido de la estructura productiva, pero también tiene que ver con lo que es el género y la cultura. Yo diría que si nosotros tomáramos la definición de gender state, me cuesta mucho trabajo traducirla, pero un estado que tenga el género entrelazado, embedded, o sea, totalmente asumido a sí mismo, pues tendríamos otro tipo de resultados, sobre todo en la participación de las mujeres y sobre todo lo que dice Norberto Bobbio, que dice que el desarrollo de un país se mide por el desarrollo de sus mujeres. Entonces, en la siguiente diapositiva, solamente yo puse algunos nombres, todos ustedes lo conocen. Angela Merkel en Alemania, Christine Lagarde, que fue directora del Fondo Monetario Internacional, hoy directora del Banco Central Europeo, Janet Yellen, estuvo a cargo de la Reserva Federal, uno de los bancos centrales más importantes del mundo, de los Estados Unidos, hoy es secretaria del Tesoro con Biden, Cristina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional. Hay muchísimas ya empresarias muy sobresalientes encabezando empresas, encabezando corporativos, y también tenemos a mujeres líderes en movimientos sociales y líderes muy importantes que están tomando posiciones, pues no solamente a nivel de municipios, sino que también de estados y de gobiernos. Y por supuesto, esto va de la mano también, tal ha sido la visibilidad que ya tenemos en los retos del milenio, que fueron del 2000 al 2015, pues los presupuestos públicos con enfoque de género, que de alguna manera ha ido garantizando la participación de las mujeres, sobre todo en cuanto a la educación, en la salud y sobre todo en la vida política. Y bueno, en la Agenda 2030, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, pues tenemos el siguiente, que es la equidad de género. Entonces, en la siguiente diapositiva, únicamente es algo que también todos los que me escuchan ya conocen, son los 17 puntos de la agenda, y bueno, pues el 5 es equidad, pero esto quiere decir que se entrelazan entre ellos mismos. Entonces, para poder tener de alguna manera, pues hay infinidad de documentos, de libros, que solamente yo quise captar los últimos que está en la siguiente diapositiva, que le puse conceptos básicos. En la siguiente diapositiva, en esta, pues están los libros que de alguna manera, si regresamos a la siguiente, a mí me gustaría, no sé si logran ver, pero podrían ustedes tener estas diapositivas. Hay uno específicamente que estuve leyendo recientemente, hace un par de semanas, sobre el género, la cultura y la religión en Japón. Entonces, es tan interesante ver cómo la conformación o la participación de las mujeres en un país, pues tiene que ver
mucho con aspectos históricos, pero también cómo una nación da la identidad cultural y al mismo tiempo la identidad y define la participación de las mujeres. Después, en la siguiente diapositiva, yo lo que allí hice una serie de lecturas que hemos estado leyendo, muchas de las que van a participar en este curso. Y bueno, en la siguiente diapositiva, yo le dije, bueno, ¿cómo meter toda una serie de conceptos? Por ejemplo, sobre todo yo que hablo desde el punto de vista de la economía, pues esa relación con lo que viene a ser la reproducción social, en lo que la relación entre Estado y políticas, la identidad nacional. Entonces, hay categorías que se tienen que ir de alguna manera desmitificando, o sea, quitar esos mitos que nos han enseñado para poder lograr una mejor sociedad. En la siguiente eh, eh, diapositiva, allí yo hago toda una serie del concepto de reproducción que me parece que es muy importante, porque más allá de que las mujeres son reproductoras de la fuerza de trabajo, también transmiten los valores de una sociedad, de su cultura, pero hay algo más que definitivamente tiene que ver con esos cambios en los cuales las mujeres dependemos mucho de lo que viene a ser el ciclo económico. Yo voy a terminar allí porque, bueno, traigo otras y otras diapositivas, pero quizás en la siguiente, en la siguiente y en la siguiente, Javier, yo diría, creo que es la diapositiva 12. Allí a mí lo que me interesaba mucho en la siguiente, pues un poco concluir con que es muy importante poder entrecruzar pues estas categorías de género, cultura y economía. Y entonces ya en la siguiente, pues en la siguiente diapositiva, pues es una invitación a todos, ¿verdad? Y a todas para que se unan a este gran curso. Y también Vania les va a hacer una invitación muy especial a la primera conferencia magistral, pero yo terminaría en la siguiente diapositiva con el lema, nadie se queda atrás. Pues muchísimas gracias y muchas gracias, maestra Vania, por haberme dado la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Girón, por sus reflexiones. Sin lugar a dudas es una madeja enredada, ¿no? Que tenemos que poner, identificar y después poder ir desenredando para así poder encontrar también estos cruces con los conceptos que me parecen muy interesantes y necesarios para entonces poder entender las realidades que nos van a explicar nuestros expertos en estudios regionales. Entonces, con estos conceptos en consideración, le damos la palabra a continuación al doctor Moisés Garduño, que es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y maestro en estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Cuenta con estudios postdoctorales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores sobre Antropología Social, CIESAS, y es miembro de algunas organizaciones como el Foro de Investigadores del Mundo Árabe y Musulmán y la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Actualmente es profesor titular A de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde dirige el taller de estudios sobre Medio Oriente. Es autor del texto Los combatientes del pueblo de Irán, historia, auge y caída de una oposición islamo-marxista, NAM 2020, y coordinador del libro Irán a 40 años de su revolución, Sociedad, Estado y Relaciones Exteriores, NAM 2020. Sus líneas de investigación versan sobre movimientos sociales contemporáneos en Medio Oriente, actores políticos y relaciones internacionales de Irán, y sectarismo y justicia social en Medio Oriente. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Doctor Moisés Garduño, bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Vania, muchas gracias, doctora Alicia, compañeros y compañeras.
participantes de esta sesión, de esta presentación. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer a todas las instancias de la universidad que han estado haciendo posible esta y otras presentaciones para promover nuestro curso. Es un gran esfuerzo colectivo, como no podría ser de otra manera cuando se trata de este tipo de temas, que son temas transversales que nos tocan a todos. Y en esta ocasión, aprovechando todo este esfuerzo institucional y aprovechando pues la presencia de todos ustedes, la verdad es que yo quisiera compartir una de las principales intenciones que yo he podido detectar a lo largo de las participaciones en las que he tenido la oportunidad de estar con mis colegas especialistas de este curso. Y yo he detectado que una de las principales, digamos, de los principales objetivos, de las principales, sobre todo, intenciones, voy a hablar de intencionalidad, pues es, sobre todo, cruzar experiencias con respecto a cómo se aborda, cómo se ha vivido y haciendo énfasis en el papel de las mujeres, pero como sujeto subalterno. Pero no solamente eso, es decir, haciendo énfasis en el papel de la mujer como sujeto colectivo, como sujeto movilizador de masas, como líder, etcétera, sino también para revisar algunos otros conceptos que cruzan esta categoría de subalterno, de sujeto colectivo, con la formación y reformación, construcción y deconstrucción de otras masculinidades, que también ha sido un tema no solamente necesario, sino también muy recurrente en los estudios de género en la zona que al menos yo he tratado de estudiar en los últimos años, que es Oriente Medio, y por Oriente Medio me refiero a la zona que va desde el Sáhara Occidental hasta la frontera iraní con el Asia Central, considerando toda esta, digamos, masa transcontinental, que de por sí pues ya es compleja por su propia diversidad étnica, cultural, lingüística, ideológica y religiosa. Esa yo creo que es la principal intencionalidad que yo detecto en las reuniones que hemos hecho aquí en el curso, con todas las especialistas que hemos tenido la oportunidad de juntar, así como, sobre todo, hacer específicos estudios de caso sobre nombres, apellidos de mujeres importantes, de movimientos sociales importantes, la detección, sobre todo, que hacen estos sujetos colectivos de la cultura política autoritaria, que, para bien o para mal, históricamente ha sido un pilar fundamental para el Estado en esta región de estudio, una serie de grandes dictadores, hombres, ¿sí?, que han sido prácticamente desde los años 60, en algunos casos desde finales de los años 50, grandes influencias de poder que crearon alrededor de estas figuras grandes círculos de clientelismos, redes, digamos, pues sí, clientelares, cortelas, que han provocado estructuras específicas en esta región de estudio que algunos movimientos sociales, sobre todo contemporáneos, pues han estado tratando de ir criticando, desestructurando y pues obviamente reivindicar una serie de derechos a partir de estas prácticas en los espacios públicos. En el curso parece ser que no es la primera vez que nosotros hablamos de este tema. En la universidad se ha hablado muchísimo, pero de manera dispersa. Por lo tanto, yo quiero pensar que una de las principales aportaciones que vamos a tener en nuestro curso es ver de manera concatenada, con unidad temática, con especialistas de primer orden, un curso que siento que es por primera vez en América Latina, que tenga esta intencionalidad de hacer un recorrido, ¿sí?, aunque sea pues superficial, porque son muchos temas que vamos a tocar, pero muchos otros que se van a tocar, se van a quedar fuera también, pero que va a ser, al ser el primero, puede constituirse como una gran pista, un punto de partida y una pista de análisis para cursos subsecuentes, y hacer que esas actividades que hemos realizado de manera dispersa a los universitarios y universitarias puedan tener en este curso, que esperemos tenga no solamente esta primera edición, sino que pueda tener otras ediciones posteriores, un espacio de encuentro, de diálogo y de actualización de este cruce de experiencias del cual estamos hablando.
Además de detectar estos problemas estructurales, eh, pienso que es importante también los métodos, ¿no? Uno de los principales métodos nos podría hacer pensar si son problemas estructurales que vivimos en América Latina, en algunos países de Europa, en Asia y en África, ¿cuál es esta singularidad que nos ha llevado a crear un curso de género en Asia y África? ¿Cuáles son estos elementos que, si bien tienen similitudes con esos problemas estructurales, también se diferencian con respecto a estas otras sociedades, ¿no? Responder esa pregunta no la voy a responder aquí porque si no ya empezaría a hablar prácticamente del tema, pero creo que es una pista importante explorar si alguno o alguna de ustedes tiene la curiosidad científica de saber por qué hacer un curso en México, en América Latina, sobre género en Asia y África ahora, en estos momentos. La categoría del tiempo también va a ser muy importante, sobre todo para impulsarnos a crear este tipo de espacios. Solamente les adelanto una cosa que nosotros vamos a trabajar en cuestiones de método. Como es tan diversa la forma en la que se expresan los diferentes movimientos sociales y diversos los liderazgos de mujeres que hemos tenido la oportunidad de ver, documentar y algunos de nosotros incluso de acompañar, uno de los métodos consiste justamente en detectar ese lenguaje contestatario con base en la teoría de movimientos sociales, esos repertorios con los cuales se expresan los sujetos colectivos, esas manifestaciones estéticas, visuales, esa lengua de corte transnacional, que no solamente es una cuestión del léxico y la palabra, sino que implica el lenguaje con respecto a cómo se usa, por ejemplo, el cuerpo, cómo se usan las redes de comunicación, cómo se utiliza Internet y sobre todo cómo se contesta cuando hay espacios, que es algo muy característico de esta región, de autoritarismo muy fuerte que muchas veces reduce esos espacios de expresión, como en algunas veces lo hemos también manifestado, lo hemos visto aquí en América Latina. Detectar ese lenguaje contestatario, esos repertorios, esos eslóganes, constituirá una parte fundamental del método con el cual nosotros estemos empezando a hablar de grandes mujeres, desde Leila Hateb hasta Tawakkul Kerman en el caso de Yemen, y algunos otros nombres que probablemente el tiempo nos dé para hablar de ellas, como ha sido el caso kurdo, que como ustedes pueden darse cuenta, pues rebasa por mucho esta división binaria que siempre hay entre, al momento de hablar de Medio Oriente, entre musulmanes y árabes, ¿no? Bueno, hay más, además de esto, y el caso kurdo también va a ser muy ejemplificador, sobre todo después de las batallas que tuvieron algunas unidades de protección femenina contra el Estado Islámico. Entonces, para que ustedes puedan ver, es la cuestión estética, la cuestión cultural, la cuestión contestataria, incluso hasta de acción directa que podremos encontrar también en el curso, pero siempre con el afán de conectar todas estas manifestaciones culturales con los problemas estructurales que han inspirado estos colectivos donde las mujeres ahora han tomado mucho liderazgo y donde han causado otro tipo de temáticas como el de la deconstrucción de las masculinidades que ya mencionábamos. El curso lo que no pretende hacer, pienso yo, y eso es lo que también hemos comentado con mis colegas, y aquí termino para darle pie a... No, creo que no intentará esencializar el estudio, fetichizar el estudio, exotizar o folclorizar el estudio de la mujer, que muchas veces esa es una de las cosas en las que cuando se estudia la otredad, el investigador que no contextualiza, la audiencia que no está bien informada o apenas estamos explorando, tendemos a cometer esos errores precisamente por no poder conectar esa industria cultural que ya detectamos con los problemas estructurales que la hacen posible, ¿no? No fetichizar, no romantizar, por supuesto, no folclorizar el estudio de la otredad, creo que debe de ser un horizonte muy claro y para eso, para no cometer el error que muchos estudios cultural la ponen en exposición, la analizan, la describen, ven todos los elementos que hay alrededor de ella y luego la dejan ahí aislado de los elementos económicos que bien comentó la doctora Girón. Eso es lo que creo que no debemos permitirnos hacer, sino de conectar todos estos problemas desde una perspectiva interdisciplinaria
tal como la formación de las especialistas y especialistas que van a estar acá nos permitirá hacer en el curso. Finalmente, ya con esto les prometo que termino. La importancia del curso radicará en la audiencia. Van a nutrir con sus preguntas, con su retroalimentación, y la que nos va a permitir en algún momento medir los alcances. No hablo de éxito o fracaso, pero sí los alcances y las posibilidades de nuestro curso y de nosotros como expositores y participantes en el curso. Así que espero realmente y con sinceridad verles ahí. Y bueno, por el momento eso quisiera compartirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Moisés. Muy interesantes las reflexiones. Me parece que logran concretar de una manera muy sintética y muy puntual qué es lo que queremos y también lo que no queremos hacer del curso. Y de ese punto de lo que no queremos hacer del curso me parece sumamente provocativos las reflexiones que nos comparte, porque en efecto, pensaba ahorita que comentaba que no queremos exotizar, que no queremos folclorizar. La feminista Shizuko Bueno, que seguramente la vamos a ver en módulo, en la sesión de Japón, decía que las mujeres son doblemente orientalizadas, ¿no? Las mujeres de Asia y África, porque ya pertenecen a sociedades que son orientalizadas, pero además son mujeres. Son doblemente feminizadas, doblemente romantizadas. Muchísimas gracias por estas interesantes reflexiones, todas ellas. Y ahora damos la palabra a la maestra Natalia Flores. Es licenciada en Economía y maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, México. Actualmente es candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nelson Mandela. Ha sido profesora en la Facultad de Economía, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre 2012 y 2015 fue coordinadora académica de la especialidad El Género en la Economía, UNAM, y secretaria de Equidad de Género en el Programa Universitario de Estudios de Género, también de la UNAM. Ha sido consultora de organismos nacionales e internacionales para el avance de las mujeres como INMujeres, UNICEF, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, entre otros. Vive en Sudáfrica desde hace varios años, en donde es coordinadora de Casa Lord, residencia de escritura para mujeres africanas, y colaboradora del Institute of Economic Justice. Sus temas de investigación son trabajo e identidades de género y feminismos del sur global. Su más reciente publicación es Precarity from a Feminist Perspective, a Note on Three Elements for the Political Struggle, Review of Radical Political Economics, de este año. Maestra Natalia, muchas gracias por la desvelada. Tiene usted el uso de la palabra. No, pues, muchas gracias, Vania, a ti y a todas los colegas y a las personas que nos acompañan. Realmente sí da gusto desvelarse. Bueno, no sé si da gusto, pero al menos vale la pena. Pues yo primero quiero agradecer otra vez sobre todo a las personas que nos acompañan en esta reunión virtual, porque a estas alturas de la vida realmente hay como ya un agotamiento, ¿no? De todos estos webinarios y todas estas cosas. Entonces, muchas gracias porque nos demuestran que la curiosidad todavía es más poderosa que el aburrimiento y que el fastidio y que la pesadez, ¿no? De los momentos que estamos viviendo. Y bueno, en estos minutitos que tenemos para platicar así muy rápido, a mí me gustaría invitar a toda la audiencia, a toda la gente que está conectada, que pensáramos solo sobre una pregunta que a mí me parece fundamental, ¿no? Y que esta pregunta es, ¿por qué es relevante analizar los movimientos de mujeres y los movimientos feministas en el continente africano? ¿Por qué importa? ¿Por qué es un tema que nos importa, como decía el colega, más allá de lo anecdótico, de lo folclórico, que digamos, ay, yo no sé nada de África, puede ser muy interesante saber qué está pasando ahí? Bueno, esa es una razón válida, la curiosidad, pero más allá de eso, ¿por qué sería relevante analizar los movimientos de mujeres y los movimientos feministas en este continente? Y bueno, primero quisiera hacer énfasis en la distinción entre, por una parte, movimientos de mujeres y, por otra parte, movimientos feministas. En África, históricamente las mujeres han sido parte de las luchas políticas y sociales del continente, organizadas a través de distintas demandas. Por ejemplo, en Sudáfrica, que es, como comentaba Vani, el país en el que yo me he especializado, las mujeres negras fueron una parte muy importante de la resistencia contra el régimen del apartheid. Por ejemplo, el 9 de agosto, que hasta el día de hoy es el Día de la Mujer aquí en Sudáfrica, se conmemora porque el 9 de agosto de 1956, más de 20.000 mujeres marcharon hacia la ciudad capital, que es Pretoria, para protestar contra leyes segregacionistas
que intentaban limitar aún más las posibilidades de tránsito de la población negra. El compañero que me está ayudando con la diapositiva, ¿se puede pasar la siguiente, por favor? Entonces vemos que las mujeres sudafricanas estuvieron involucradas todo el tiempo en la resistencia social y política. Las mujeres sudafricanas fueron parte de la lucha armada, fueron líderes que organizaron a sus comunidades y que junto con los varones negros hicieron todo lo posible para transformar la injusta realidad en la que vivían. Y como este ejemplo hay muchos más que podríamos mencionar, ya que las luchas de las mujeres en África siempre han estado conectadas a luchas sociales y políticas más amplias. Por ejemplo, por la descolonización, y una vez que la mayoría de las naciones africanas se independizaron, ustedes recuerdan, en la segunda mitad del siglo XX, las mujeres africanas han seguido formando parte de las luchas, por ejemplo, por la democracia, por la defensa del territorio, por los derechos humanos, por el alto a la violencia de género, la justicia ambiental, entre otras. Algunas de estas luchas se autonombran feministas. Por ejemplo, aquí yo les puse la foto de este movimiento, que es un movimiento muy reciente en Sudáfrica que se llama The Total Shutdown. Es un movimiento contra la violencia hacia las mujeres y ellas mismas se autonombran, dicen este es un movimiento feminista interseccional. Pero muchas otras luchas, como las que les decía, muchos otros movimientos de mujeres africanas, no se nombran a sí mismas como feministas, sino que dicen este es un movimiento de mujeres que lucha, por ejemplo, por la defensa del territorio, por la justicia ambiental, como el Green Belt Movement, que vamos a estar también platicando, pero no reclaman para sí esta categoría de decir somos feministas, ¿no? Entonces, la tensión entre, por una parte, movimientos de mujeres y por otra parte, movimientos feministas, es importante porque nos invita a pensar en cómo las propias mujeres se construyen y se identifican como sujetas políticas y preguntarnos por qué. ¿Por qué algunas sí reclaman esta categoría de mujeres de movimiento feminista y otras no? Otras dicen, no, nosotros somos un movimiento de mujeres, o somos womanistas, que sería como mujeristas, ¿no? ¿Y por qué inventan estas distintas categorías o identidades políticas? Pero bueno, regresando a la pregunta inicial que les decía, ¿por qué es relevante analizar estos movimientos de mujeres y feministas en África? Yo, pues aquí les voy a adelantar una respuesta muy básica, ¿no? Muy introductoria, que es como que la podemos probar, ¿no? Y ver que si nos resuelve, si nos responde acertadamente. Pero a mí me gustaría responder esta pregunta con base en dos características que son muy importantes para los estudios de género. Y esas características son la siguiente diapositiva, por favor. La primera de estas es que cualquier persona que esté interesada en hacer estudios de género, ya sea que ustedes quieran hacer estudios de género en su comunidad, en su país, o en otro país, en otro continente, lo que sea, una de las pistas metodológicas básicas en los estudios de género feminista es que tenemos que historizar. ¿Sí? Historizar las experiencias de las mujeres y con ello la propia categoría de género. ¿Qué quiere decir esto de historizar? Bueno, esto quiere decir, en otras palabras, preguntarnos qué quiere decir ser mujer y entender que la respuesta a esta pregunta depende, como decía la doctora Girón, del contexto en el que esta categoría da lugar a experiencias específicas. Si queremos entender el concepto de género, es importante preguntarnos, por ejemplo, si una mujer que es europea, que es blanca, que es profesionista, que es heterosexual, pudiera tener algo en común con la experiencia de una mujer que es negra, que es de Zimbabue, que es inmigrante en Sudáfrica, que trabaja como niñera con un salario insuficiente y que hace todo este trabajo para enviar remesas a su familia. Más allá de lo obvio que podemos decir, claramente estas dos mujeres tienen experiencias de vida totalmente, experiencias cotidianas totalmente diferentes, lo que nos importa, digamos, es preguntarnos cuál es la consecuencia de estas diferencias en términos teóricos y políticos. ¿Cómo pensamos estas diferencias en nuestras teorías de género y en nuestras demandas políticas como feministas? Analizar la experiencia de las mujeres africanas y de sus luchas nos llevaría, por ejemplo, a entender cómo es que la experiencia de la colonización, el racismo estructural, las desigualdades geopolíticas entre países del norte y del sur global, entre otros ejes de diferencia, constituyen experiencias en las que las desigualdades de género no pueden ser separadas de otras jerarquías en la sociedad. Esto que suena muy
académico a lo mejor, lo único que quiere decir principal, los ejes tenemos que comprender. Natalia, disculpa que te interrumpa. Se está cortando mucho tu audio. Natalia, 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 ¿me escuchas? Y esto es, ¿sí me escuchan? No, Natalia, no se escucha nada. No sé si tú me escuchas a mí. No sé si me escuchas, pero si apagas tu video, puedes mejorar tu audio. No te escuchamos nada. Llevamos como 2 o 3 minutos sin escucharte. No sé si tú me escuchas, pero puedes detener tu video. Doctora Natalia, ¿sí nos alcanza a escuchar? Vale. Creo que no nos escucha. Natalia, ¿me escuchas?
Bueno, tenemos algunos problemas técnicos, entonces vamos a seguir adelante con nuestra programación en lo que logramos ver si podemos hacer algo para que la conexión de la maestra Natalia mejore. Entonces vamos a dar paso a la doctora Nayeli López, que es investigadora de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, doctora en estudios coreanos en la Universidad Hanyang en Seúl, maestra en Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México y licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Sus líneas de investigación son la cultura y la sociedad contemporánea de Corea, la ola coreana o Hallyu, la cultura pop coreana, la mujer coreana contemporánea y su imagen en América Latina, entre otros. En 2015 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores y fue reconocida con el perfil deseable PRODEP. Fue profesora en la Universidad Hansei, la Universidad Chong'an y la Universidad Nacional de Seúl. Laboró como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Nayarit. Doctora Nayeli, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Vania. Gracias a todos por estar aquí. Les pediría si me dan acceso para poder compartir mi pantalla porque no me sale todavía la opción. Muchísimas gracias. Y pues como ya han mencionado otros de los ponentes que nos están también orientando con las presentaciones, agradecer a todos por agradecer su interés en el curso. Es un curso que, como ya ha mencionado la doctora Alicia Girón, la maestra Vania, el doctor Moisés, nos ha costado, la verdad, muchísimo trabajo porque independientemente de que seamos especialistas en determinadas regiones o en determinadas sociedades o en determinadas países y culturas, es muy complicado hacer este estudio, ¿no?, transversal y multidisciplinario que nos lleve sobre todo a recaudar, a recopilar datos que aporten elementos significativos, ¿no?, para que también nosotros como sociedad, ¿no?, como mexicanos, como mexicanas, podamos ver otras opciones y otras formas en las que se representa tanto la mujer como las relaciones de esta con su propia sociedad, es decir, su interacción con los hombres y también su interacción con las instituciones y su interacción con sus gobiernos. Y de alguna forma, y quizá una de las líneas más importantes al momento de plantear el curso, era justamente tratar de saltar la influencia que Occidente ha tenido sobre la forma en la que se han construido los imaginarios o las ideas o las formas del ser mujer, no solamente a nivel individual, sino también a nivel social, y la forma en que las mujeres, estos mandatos que se han construido socialmente, la forma en que las mujeres debemos de ser o debemos de comportarnos. Entonces, este curso lo que intenta es, sí, claro, en una primera fase plantear la importancia de los estudios de género, porque hoy, justamente como decía el doctor Moisés, porque hoy en este momento específico, en este tiempo, en esta línea de la historia, es importante replantearnos la forma en la que estamos observando, situando, ¿no?, a las mujeres, pero también al mismo tiempo entender que hay muchas formas, que hay muchas opciones, que hay diversidades múltiples del ser mujer, ¿no? Y justamente a través del curso es que intentamos aproximarnos a ello y tratar un poco de deconstruir esas construcciones que tenemos históricamente asignadas para poder entonces, a partir de esa deconstrucción, construir nuevos espacios y construir nuevas alternativas. En mi caso específico, la sesión en la que yo participaría sería sobre la mujer coreana contemporánea. La he titulado Nuevas prácticas para el desarrollo, el empoderamiento y la autonomía de la mujer. Como mencionaba la maestra Vania, yo soy especialista en Corea y me enfoco específicamente a partir de la antropología. Me enfoco en los estudios de la sociedad y pues específicamente el tema de las mujeres me llama mucho la atención. En Corea, para hacer como un breve de lo que va a ser después la presentación, en Corea, si ustedes ven la población total que está representada en la barra morada, es aproximadamente de 52 millones de personas.
donde la mayoría son mujeres. Es un país donde un poquito, no sé, por ahí hay una diferencia de 200,000 personas que son más mujeres que hombres. Entonces, en una sociedad que aparentemente o que actualmente se declara una democracia, podríamos entonces cuestionar si donde la mayoría de la población es mujer, pues entonces la realidad de estas, ¿no? Es la realidad que ellas quieren o la realidad que ellas anhelan tener. Y a partir de esto, mi presentación va a considerar diferentes elementos que nos van a permitir entender cómo es el ser mujer en la sociedad coreana contemporánea. No es algo que solamente haya yo estudiado, ¿no? A través de escritos. Yo viví 11 años en Corea y al ser mujer y al ser latina también eso me permitió entender muchas cosas que de no estar ahí en ese lugar haciendo estudio, observando y experimentando cosas quizás son muy difícilmente visibles. A veces la propia experiencia lleva a uno a darse cuenta de cosas que ni siquiera tenía uno la intención de observar. Entonces, en la actualidad y también a partir de cómo veo las formas en las que se consume, sobre todo Corea o la República de Corea, que nos referimos a Corea del Sur, en nuestra sociedad, pues es una forma muy superficial, evidentemente, construida a través de ciertas características culturales que se promueven a través de la diplomacia cultural de Corea y que se refuerzan a través de la industria cultural, que hoy existe una expansión gigante de la industria cultural coreana, no solo en México, sino en muchos países del mundo, pero América Latina es una región muy importante para ellos. Entonces, la creación y la conformación de estos imaginarios sobre la República de Corea y en consecuencia sobre tanto mujeres como hombres de la República de Corea, pues no deja de ser eso, no deja de ser un imaginario y no deja de distar un poco o un mucho en ocasiones de la realidad. Sin embargo, bueno, pues el rol de la mujer en Corea en la actualidad sigue teniendo o sigue jalando, ¿no? Muchos elementos de sus prácticas culturales que están basadas en lo tradicional, ¿no? Y estas prácticas tradicionales las podríamos identificar sobre todo, no únicamente, sino sobre todo, a través de las formas de pensamiento religioso o de las prácticas religiosas que han tenido los coreanos a través de su historia, ¿no? Desde el chamanismo, el taoísmo, el budismo, el confucianismo, el catolicismo o el protestantismo en la actualidad, el cristianismo específicamente. ¿Y por qué me enfoco en esta parte? Porque al final, en la actualidad, independientemente de que haya o no prácticas religiosas, que las hay, muchas en Corea, el confucianismo, esta ideología ancestral, ¿no? Que no solamente impactó en Corea, sino en otros países de Asia, sigue delineando o sigue marcando la forma en la que las mujeres coreanas están situadas en términos sociales. Es decir, a partir de estas prácticas tradicionales que se han repetido generacionalmente, es que las mujeres siguen siendo vistas de alguna forma en la sociedad actual. Sin embargo, llama mucho la atención en la actualidad, sobre todo en la actualidad, porque la apertura que hay con los medios de comunicación sí nos permite ser receptores de esos flujos culturales, ¿no? que nos quieren mandar a través de la diplomacia, pero al mismo tiempo también abren puertas para que nosotros podamos indagar más sobre lo que está sucediendo en realidad en diferentes o diversos espacios. En las necesidades actuales de la Corea contemporánea, como decía en un principio, podemos ver que Corea es un país que se categoriza como una democracia e incluso muchos de los discursos internacionales que Corea tiene pues son justamente a partir de
el discurso de que lograron, ¿no? Una democracia sólida, o de que lograron transformarse, ¿no? En 50, 60 años en un país democrático, y que a través de su inserción en la dinámica global, pues Corea logró exitosamente tener una economía fuerte y tener una economía fuerte de exportaciones, insertarse en los organismos internacionales, ser partícipe de ellos. Corea hace una apertura al mundo que no tenía previo al periodo que podemos categorizar moderno, que es algo que evidentemente ya voy a explicar con más detalle en la presentación. Y en este proceso de apertura con el mundo, pues cambia también la educación hacia las mujeres, y entonces empiezan estos flujos de ideas diferentes que no son locales y que empiezan de alguna forma a cultivar o a sembrar, ¿no? Algunas semillas de otro tipo de pensamiento en las mujeres coreanas. Como consecuencia, y también como una consecuencia de esta apertura y con la actualidad, los flujos de información actuales, las nuevas generaciones de coreanas que tienen ya una educación no totalmente diferente, pero que tienen un acceso a otro tipo de educación, entonces empiezan a demandar, ¿no? Bajo el discurso de una democracia, empiezan también a demandar pues sus propios derechos y digamos que sus propias ambiciones toman una voz, empiezan a empoderar y empiezan también como una consecuencia a tener manifestaciones a través de movimientos de mujeres. Algunos dicen que el término feminista en estos países quizá no está bien empleado, es algo que también discutiremos a través de nuestra sesión. Pero al final lo que sí, o a lo que sí se está confrontando Corea, y no solamente en términos del empoderamiento de la mujer, sino del futuro de la sociedad misma, es a mujeres de otra generación que están empezando a desarrollar otro tipo de pensamiento. Entonces, a partir de... ahí no me pasa mi diapositiva. Entonces, pues bueno, lo que vamos a intentar reflexionar, o lo que vamos a reflexionar en nuestra presentación, en nuestra sesión, es qué acciones se llevan a cabo en la República de Corea actual para lograr la equidad en torno a la mujer. Es decir, qué tanto un sistema que se dice democrático, qué tanto un sistema que se dice moderno, qué tanto un sistema que nos manda imágenes de un país desarrollado, económicamente fortalecido, abierto, ¿no? a la dinámica de la globalización, qué tanto hace realmente al interior para asegurar la equidad entre hombres y mujeres. Entonces, pues básicamente mi presentación iría sobre eso. Reitero la invitación que han hecho pues mis compañeros para que se inscriban, para que se animen a ver, a indagar, a meter un poco ahí el oído, ¿no? Y los ojos a otras sociedades que, como bien decía el doctor Moisés, quizá será muy poco el tiempo que tengamos, ¿no? Para analizar cosas tan importantes. Quizá veremos una parte, pero creo que es un aporte muy, muy importante el siquiera hacer esa primera aproximación. Y sobre todo aventurarnos en esto, que se aventuren con nosotros, hacer este salto, ¿no? A otras regiones y a otros continentes, generar nuestros propios puentes, generar nuestros propios intercambios sin necesidad de intermediarios, que generalmente suelen ser los países del norte o los países, pues ustedes saben, ¿no? Más poderosos y más ricos del mundo. Queremos generar otras versiones de nuestra realidad y creo que es un momento muy importante para empezar a hacerlo. Pues sería todo, maestra Vania. Muchísimas gracias a todos por su atención y bonita tarde. Muchas gracias, doctora Nayeli. Dentro de este gran abanico de los países asiáticos y africanos, que son los dos continentes con más países, se encuentra el espectro de Corea, ¿no? Que es un caso único
por estos contrastes que hay entre una economía pujante, entre estos grandes saltos que han dado en las últimas décadas y de pronto pues parece que hay algunos rezagos, ¿no? Y el tema de género, sin lugar a dudas, como ya lo explicó de manera detallada, puntual y provocadora, es uno de ellos. Damos paso, después de estas reflexiones sobre el curso y sobre Corea en particular, a la maestra Radina Dimitrova, que es docente, traductora e investigadora. Licenciada en maestra en sinología por la Universidad de Sofía, en Bulgaria, maestra en literatura antigua china por la Universidad Pedagógica del Centro de China, Wuhan, egresada del programa de doctorado con especialidad en China del Centro de Estudios de Asia y África, del Colmex, en temas de literatura clásica china. En 2017 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Nanjing, China, colaboradora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y coordinadora del submódulo China de su diplomado en Estudios sobre Asia. Imparte clases de lengua china, traducción chino-español, historia y arte de China, historia de Extremo Oriente, en la ENALT UNAM, la Universidad Anáhuac Norte y el Centro de Arte Mexicano. Es acreedora de 6 galardones de traducción de literatura china, miembro de la Red Académica Latino e Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos, la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, la Organización Mexicana de Traductores, la Asociación de Traductores de China, la Plataforma Internacional de Traducción, CCTSS. Maestra Radina, bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Espero que la señal me permita esta breve intervención. Veo que ya estamos muy próximos, ¿no?, a llegar al final del tiempo de esta sesión, entonces intentaré ser muy breve. Empezaré como siempre por aquello que se deja al final. Un enorme agradecimiento al PUEA por este noble e importante esfuerzo que está haciendo en organizar de verdad, yo creo, único seminario en los temas que quiere abarcar y que quiere tocar, además, digamos, dando un recorrido extenso por diversos países y diversos continentes. Creo que vamos a unir fuerzas en este seminario, en este curso, muchas personas que investigamos estas problemáticas de diversos países y desde diversas perspectivas, y seguramente los alumnos que nos estén escuchando, esperemos que sean nuestros futuros, ¿no?, alumnos y asistentes, seguramente van a aprender mucho, van a tener una visión que va a ir desde lo teórico hasta lo sumamente práctico. Con este sumamente práctico yo voy a acabar en un rato mi intervención, porque yo justo a cosas así prácticas y sencillas, ¿no?, aparentemente sencillas de menos, me dedico, porque a veces para el público en general es muy difícil, ¿no?, tener tan rápidamente tener un acercamiento y una profundización en los temas de países y de culturas que son lejanos de su vida cotidiana, de su quehacer y estudio cotidiano. Entonces yo procuro demostrar las cosas a través de cosas como la literatura y el cine. Pero antes de llegar a lo que yo precisamente voy a hacer en mi sesión, otra vez, no, reitero mis agradecimientos al PUE y a invitarme, ¿no?, a ser parte de este noble esfuerzo, y una invitación a todos aquellos que nos están escuchando. Anímense, se ve que el curso va a ser muy nutrido, muy intenso, muy exigente en todas las informaciones que pretende abarcar, todas las lecturas que les va a sugerir, pero no se espanten. Aunque no puedan en un inicio abarcar toda la información, estas cosas se van a quedar ahí y las van a poder seguir explorando con el tiempo. Además, nosotros vamos a seguir aquí, vamos a seguir trabajando, y ustedes van a poder consultarnos posteriormente en el tiempo con cualquier duda o inquietud que se les va a generar. Además de presentar mi propia presentación, yo primero quiero decir que como China es grande territorialmente, históricamente, culturalmente y en todos los aspectos, qué bueno que se nos concedieron 2 sesiones. La primera sesión la va a llevar la profesora Flora Botton del Colegio de México. Seguramente para ustedes su nombre es mucho mejor conocido que el mío. Ella es una investigadora que ha hecho realmente
ha aportado grandes investigaciones en términos de historia, en términos de sociedad china y especialmente en lo que es la posición a veces muy poco envidiable, ¿no?, de la mujer en esta sociedad tradicional, feudal, etcétera. Así que la primera que los va a, digamos, ubicar en el tema, y yo supongo que ella va a empezar desde lo antiguo, precisamente desde esta China antigua que representa una estructura social feudal semejante a pirámide, ¿no? Donde todos los ladrillos parecen ser ladrillos masculinos, ¿no? Empezando con la famosa frase de Confucio que dice que el soberano es soberano, el súbdito es súbdito, el padre es padre, el hijo es hijo, y al parecer la mujer en ningún lado está en esta tan rígida y tan bien formada estructura social. Parece que nosotras somos el ladrillo ausente, ¿no? Aunque ahí estamos, y siempre ha estado la mujer, pero parece que no está, ¿no? Así que yo supongo y sospecho que la profesora Botton sí va a empezar desde esta sociedad antigua con las 5 relaciones establecidas donde otra vez, ¿no?, todo gira en torno a los elementos masculinos y hay una quinta última relación donde se involucra la mujer y esto es la relación esposo-esposa. Así que, digamos, supongo que entre las dos vamos a distribuir este peso de la historia china y de cómo se ha ido desarrollando el rol, el lugar de la mujer a través de literalmente milenios, detrás de los cuales hay historia documentada, escrita, y el rol de la mujer se puede ver a través de las crónicas históricas, a través de la literatura y a través de muchas fuentes escritas que están ahí para ser leídas e investigadas. Seguramente nos vamos a acercar a todo el cambio radical que viene para la posición y el rol de la mujer a través del siglo XX, cuando con la caída del imperio empiezan nuevos tiempos radicalmente distintos, complicados, exigentes, ¿no? Y a veces hasta de un peso insoportable para los mismos chinos. El siglo XX, a mí me gusta decirlo siempre a mis estudiantes de historia, el siglo XX nadie lo ha tenido tan difícil como los chinos. Imagínense las mujeres chinas. Para ellas se vienen muchos cambios, reconocimiento a su papel, pero también otro intento más de suprimirlas como presencia y controlar, digamos, su desempeño en la sociedad. Aunque el personaje más importante en la historia reciente de China, el mismo Mao Zedong, las reconoce como el segundo pilar del país y de la sociedad. Para las mujeres, estas épocas contemporáneas tampoco van a ser fáciles porque van a venir nuevas exigencias y se van a ver obligadas a asumir roles que nunca se han imaginado. Acercándonos cada vez más, ¿no?, a lo contemporáneo, a lo reciente, a mí me va a tocar, digamos, demostrar ante ustedes, ¿no?, que se quieren acercar tal vez por primera vez a China. Van a tener que ver China a través de las problemáticas en torno al género y a la mujer, que son temas a veces muy preocupantes, a veces desesperantes y tristes, ¿no?, como el desequilibrio de género que se ha llegado a dar en la contemporánea sociedad china a consecuencia de la política del hijo único, de la cual seguramente ustedes habrán escuchado, combinada con los sistemáticos feminicidios e infanticidios femeninos, que no son un tema del cual a China y a las autoridades les gusta hablar, pero ahí está y es un tema muy vigente. También otro tema vinculado mucho con la mentalidad todavía muy tradicional de los chinos, que es el tema de las mujeres sobrantes, que para nada sobran, porque como cantidad son mucho menos en la composición de la sociedad china actual, las migraciones forzadas, el tráfico de personas. ¿Y cómo vamos a ver estos temas tan complejos, no tan inquietantes? Los vamos a ver a través de ejemplos del cine y de la literatura. Afortunadamente tenemos ejemplos excelentes en ambas ramas. Yo tendré que acotarme a literalmente 2 y 2, del cine 2 y de la literatura 2, ejemplos para no perder mucho de vista, digamos, la temática y ver las cosas muy puntualmente, y además suscitar hacia ustedes
un interés que espero que les dure muchísimo tiempo después de haber tomado el curso, de seguir leyendo y de seguir viendo. Así que vamos a ver, espero yo, extractos tanto de literatura. He indicado en la bibliografía qué novelas pueden adquirir, además novelas traducidas y publicadas aquí en México, así que no las tendrán que ir a buscar por Amazon, están realmente muy fáciles de alcanzar y adquirir incluso en línea, y también películas que he procurado señalar ejemplos que se pueden ver en extensión o parcialmente, incluso a través de YouTube. Así que espero que a través de estos concretos ejemplos que vienen del arte, vamos a ver cómo los chinos reflexionan sobre la posición, el rol de la mujer, sus problemáticas, los conflictos de género que existen sobre todo en la sociedad actual china, porque tanto novelas como películas tocan sobre todo momentos mucho más recientes. No nos vamos a ir a la época imperial, aunque ya esta es interesante, pero ahí es donde la profesora Botton les va a dar un muy amplio panorama de cómo han estado las cosas, y yo voy a complementar con lo concreto, con lo visual, con lo literario, para que ustedes queden doblemente informados y doblemente fascinados. Por un lado, con la temática tan importante, social, de género, de mujer, etcétera, y por otro lado con con estas dos ramas del arte en China, por un lado la literatura y por otro lado el cine. Así que espero mucho volver a encontrarme con ustedes en el aula virtual que vamos a mantener a través de este curso, y de ahí que podamos establecer lazos que nos acerquen en un futuro, porque nosotros que estamos aquí y les estamos dirigiendo estos mensajes, somos investigadores con más experiencia que ustedes, pero también somos estudiantes en estos temas que nunca se acaban de estudiar. Así que tenemos mucho que compartir en adelante. Otra vez, muchas gracias a todos, y sí, espero que vaya a poder quedar un poco de tiempo para escuchar sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Reina, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas reflexiones. Sin lugar a dudas, China siempre es un fenómeno complejo, el siglo XX en China, sí, por supuesto. Y cuando le agregamos este elemento de la mujer, que sobre todo en China muchas veces ha sido invisibilizado, bueno, nos queda un caldo de cultivo donde seguramente nos vas a poder compartir reflexiones tan interesantes como lo has hecho en esta tarde. Pues tendremos que estar pasando en este momento la sesión de preguntas y respuestas, pero yo les pediría dar un espacio para que la maestra Natalia Flores termine de hacer la presentación que inició, un módulo muy importante del curso Sale África, y es ella quien está dando voz el día de hoy. Entonces, vamos a regresar la palabra a la maestra Natalia Flores. Adelante. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas por su paciencia y por este esfuerzo extraordinario. Espero que ahora sí me puedan escuchar. Ya nada más voy a terminar. Y cierro, pues justamente me parece oportuno cerrar con esto preguntándonos nosotras, como mujeres latinoamericanas, como estudiantes que estamos en México o en otros países de América Latina, ¿cuál es la importancia de crear un diálogo con estas otras realidades, ¿no? Como la realidad africana, como la realidad asiática? Y esta es una pregunta que va como con un poco de veneno, ¿sí? Porque nos invita a preguntarnos como con quiénes es con quienes siempre dialogamos, ¿no? A quiénes es a las mujeres que siempre leemos, a qué teóricas leemos, a qué teóricas citamos en nuestros trabajos, qué casos de estudio tomamos en cuenta, ¿no? Y pues si hacemos este trabajo de revisar como qué estudiamos en estudios de género en México, vamos a ver que las realidades o las teóricas o las filósofas de Asia y África casi siempre se quedan como un poco aparte, como si fuera una especialidad, como si fuera algo que casi como un paréntesis, ¿no? Casi como una curiosidad. Cuando en realidad debería ser todo lo contrario, porque como les decía, con todas las diferencias históricas y toda proporción guardada, si pudiéramos establecer un diálogo de sur a sur, creo que nos llevaría a complejizar la idea de la igualdad, ¿no? O la idea de qué queremos como feministas. Eh,
Entonces, si decimos, por ejemplo, que el feminismo es un movimiento que lucha por la igualdad de las mujeres, tenemos que preguntarnos qué quiere decir ese concepto de igualdad a la luz de la experiencia histórica de mujeres en el sur. ¿Quiere decir esto, por ejemplo, que la lucha de las mujeres negras es por tener igualdad de derechos con los varones negros? ¿Y qué pasa cuando ambos, hombres y mujeres negros, comparten opresiones en un mundo racista que los empobrece y los precariza? ¿Qué significa entonces la igualdad que tanto se pregona en ciertos espacios feministas? Y lo que propongo, y estoy segura que mis colegas comparten conmigo, es que a la luz de la experiencia de las mujeres africanas y del sur global, es que tenemos que pensar en un feminismo ampliado, por decirlo de alguna manera, o un feminismo interseccional, para usar un término del que estaremos platicando en el curso, que nos permite entender la interacción de sistemas de opresión como el capitalismo, el patriarcado y el racismo, y que nos permita de esta manera pensar en horizontes radicales de transformación social. Esto quiere decir que la igualdad no es únicamente un concepto que podamos pensar en términos de hombres contra mujeres, sino que debemos hablar también de justicia y entender que para transformar la sociedad no es necesario únicamente que las mujeres sean iguales que los hombres, porque aquí otra vez tendríamos que preguntarnos qué mujeres quieren ser iguales a qué hombres, ¿no? Sino que realmente podamos ver cómo desarticular sistemas de opresión que puedan transformar esta realidad en la que vivimos, que es la realidad de un capitalismo patriarcal y racista. Entonces, pensar en género, economía y cultura en África tiene importancia no solo teórica, sino política en estos momentos de crisis mundial. Y buscar el diálogo con nuestras compañeras habitantes del sur global es enriquecedor para construir nuevas imaginaciones y nuevas solidaridades. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Era muy importante escucharte y nos da mucho gusto que haya podido ser así, que hayas terminado tu participación, porque señalas ideas muy importantes. Estos temas de los feminismos, sobre todo africanos, son realidades que nos confrontan, ¿no? Y es solamente así que podemos iniciar lo que buscamos en este curso, que es el proceso de construcción de conceptos y poder entender sin traductores y sin intermediarios la realidad de las mujeres africanas y asiáticas, y sobre todo pues hacer de ese conocimiento nuestro y poder entender mejor nuestro entorno. Con esto terminamos entonces la primera parte de esta conferencia. Les agradecemos la atención y por supuesto el tiempo que nos dieron nuestros ponentes en esta tarde. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, bueno, tengo dos anuncios que compartir con ustedes. El primero de ellos, el 21 de enero, es decir, este jueves, tenemos una actividad ya del curso que es abierta al público, al igual que esta conferencia, que es la conferencia magistral. Se trata de la conferencia de la doctora María Paula Meneses de Columbia University, que se titula Mujeres, Luchas y Trabajo, aportes a una historia multicultural de África Austral desde una mirada de las epistemologías del sur. Todos están invitados, es a las 3:30 de la tarde, la cita es a las 3 para presenciar la inauguración del curso. Los esperamos. Se va a transmitir por el Facebook del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Bien. Otro anuncio muy importante que pueden ustedes confirmar en pantalla es que el código QR que están viendo lo pueden escanear e ingresar a la liga mostrada en su navegador para conocer más acerca del programa académico que hemos preparado para el curso y tratar a profundidad el tema comentado en esta sección. Por haberse registrado y conectado a la conferencia, obtienen un 10% de descuento en su inscripción o 15% si previamente se asocian a Fundación UNAM. Muy bien, bueno, después de estos dos anuncios, ahora sí damos paso a las preguntas que voy a leerles a los ponentes. Entonces, tenemos 3 preguntas. Las voy a leer seguidas porque tenemos ya poco tiempo. Primera pregunta. Desde su perspectiva y experiencia, ¿México está listo culturalmente para ser gobernado por una mujer? Para la doctora Alicia Girón. ¿En qué coinciden los movimientos de mujeres en Asia y África con México? Para la doctora Natalia y para la doctora Nayeli. Mucho se ha hablado de quitar esa visión eurocentrista. Promover valores y derechos totalmente occidentales viola de alguna manera la costumbre, cultura y soberanía de los países asiáticos, africanos,
o en su defecto, países que no mantengan una visión eurocentrista en cuanto a valores y derechos? Pregunta para la maestra Radina y para el doctor Moisés. Para poder respetar el tiempo, les agradeceremos que por favor contesten en 2, máximo 3 minutos. Creo que iniciaría yo, ¿verdad, Vania? Con la pregunta de que si México está listo para tener mujer que presida nuestra república, nuestra nación. Yo diría que sí. Es correcto, doctor. Yo creo que sí, hay definitivamente, si nosotros hacemos un mapa de las mujeres mexicanas, tanto que están en la academia, en la política, en los movimientos sociales, en puestos directivos, tanto en empresas, bueno, en todos los lugares, por supuesto que tenemos no una, muchas mujeres que podrían llegar a la presidencia, pues, dentro de 4 años. Sin embargo, yo veo un problema. Mientras que las mujeres no tomemos el liderazgo de romper el techo de cristal, definitivamente jamás vamos a llegar. Tenemos una cultura totalmente patriarcal porque parte de nuestra identidad está precisamente en eso. Y me voy definitivamente a que somos un país de origen, bueno, católico en su gran mayoría, cristiano también, y esto cuesta mucho trabajo por esa identidad cultural que tenemos, que lo llevamos inserto en nosotros. Simplemente veamos todas las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, las que participaron en el movimiento del 68, las mujeres que están constantemente luchando por sus hijos o porque no hay provisiones para sus hijos para el cáncer, las mujeres que hemos perdido la lucha porque nos quitaron la ayuda para tener a nuestros hijos en el cuidado, en pequeñas guarderías. Las mujeres creo que tenemos que despertar y yo espero que quien entre a este curso pues les ayude y también compartan ese despertar que necesitamos las mujeres mexicanas. Es todo un tema. Podríamos hacer todo un seminario, un coloquio sobre cómo llegar, cómo tener el poder lo tenemos, ojo, el poder lo tenemos en nuestras manos, pero a veces nos cuesta trabajo sacar ese liderazgo que tenemos que adentro y por lo tanto hay que luchar por romper esta metáfora del techo de cristal para poder llegar a la presidencia de este país. Y yo creo que lo han demostrado ahora con el COVID. Las mujeres que presiden como Nueva Zelanda, Taiwán, Islandia, bueno, son las mujeres que han tenido el mejor control de la pandemia. Pues muchas gracias por permitirme contestar esta pregunta y nos vemos el próximo, ya, o sea, es el 21, estoy pensando que es la semana que entra, no, es este jueves, ¿verdad, Vania? Muchas gracias. Sí, así es. Este jueves a las 3 de la tarde es la cita en el canal de YouTube o de Facebook del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Damos paso a la segunda pregunta. ¿En qué coinciden los movimientos de mujeres en Asia y África con México? Maestra Radina Dimitrova y maestra Natalia Flores. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, no sé qué tanto se escucha, creo que el video no se quiere iniciar. ¿En qué coinciden? Yo les diría que realmente entre las sociedades asiáticas, especialmente China, y las sociedades aquí en el continente latinoamericano, sí hay hay considerables diferencias, ¿no? En plan de desarrollo, ¿no? De estas sociedades a través de la historia, ¿no? En el caso de China tenemos un desarrollo histórico que ha cementado el rol de la mujer a través, como les mencioné hace rato, de milenios. Así que
en las problemáticas, digamos, de la mujer, siempre sí yo veo tal vez un poco más diferencias que similitudes. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto. El continente latinoamericano se está estremeciendo, ¿no?, con los grandes logros en materia legislativa sobre el aborto en Argentina, esperemos que y en otros países también, ¿no? Cosa que siempre sí está sumamente vinculada, una temática que está vinculada mucho con el tema predominante, ¿no?, y la influencia de la religión en estos países. Pero ¿qué pasa en China, no? Gracias al hecho de que esto es un país gobierno socialista desde hace unos 70 años, la religión para nada tiene una muy fuerte presencia, mucho menos influencia, ¿no?, en la sociedad. Y además, por la política del hijo único, los abortos no solo que están permitidos, sino de otra forma se han convertido en un problema, ¿no? Y en ciertas épocas han sido hasta demasiado masivos. Así que fíjense, ¿no? En un aspecto así como políticas de aborto, las cosas entre China y Latinoamérica están absolutamente radicalmente distintos. Y por otro lado, hablamos de movimientos. En China no van a ver los movimientos, protestas y reuniones públicas y expresión de descontento público que se está viendo y viviéndose aquí en Latinoamérica. Esto en China es absolutamente imposible de pasar. Se tomaría como una revuelta social y popular les digo, concretamente se va a reprimir con ejército y todo. Así que este tipo de protestas, de reclamo de derechos de cualquier modo, no suceden en plazas públicas, no se transmitirían por televisión, etcétera. Son sociedades que están en muy distintos planos de desarrollo, de expresión de sus inquietudes, así que yo de verdad veo más diferencias que coincidencias. Y tal vez esto es lo que yo intentaría transmitirles a través de mi sesión, ¿no? Que aquí se viven unas cosas, aquí hay unas preocupaciones, y en China la cuestión es absolutamente distinta. Incluso les mencionaría, ¿no? Tal vez de manera muy breve, pero sí, en épocas recientes ha habido mucha supresión contra organizaciones muy incipientes de feminismo en China, incluso de muy pocos miembros, ¿no? Cuyos intentos de salir a la calle y demostrar, expresar cierta idea, no en plan de protesta, no en plan de reclamo, fueron suprimidos de manera violenta y las muchachas que participaron en estos eventos fueron encarceladas, tuvieron dificultades después con seguir con sus estudios, etc. Así que en China este tipo de temáticas se suprimen desde el gobierno de manera muy fuerte y no encontrarán movimientos abiertos y expresiones que se encuentran aquí. Las problemáticas sí son muy distintas, pero espero lo hablar con más detalle y de hecho lo comentaremos, espero, para que no sea una transmisión unilateral en lo que va a ser la sesión doble sobre China. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Rodina. Maestra Natalia, adelante. Bueno, pues muy rápidamente yo pienso que los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, sobre todo en África, sí tienen muchos puntos en común con los movimientos latinoamericanos, específicamente es el caso de México, que es el que mejor conozco. Pero históricamente lo que tienen en común estos feminismos, que pudiéramos decir feminismos latinoamericanos y feminismos africanos, lo que tienen en común es que hay un entendimiento radical de las desigualdades y de las injusticias de género. Justo por lo que platicábamos un poco en la presentación, este concepto de interseccionalidad, que no sé si lo hayan escuchado, porque últimamente se habla mucho de eso, pero lo vamos a platicar como con más detalle en las sesiones. Pero la interseccionalidad básicamente quiere decir una metodología crítica que trata de analizar cómo interactúan el género, la raza y la clase, además de otras diferencias, pero principalmente estos tres. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las desigualdades de género están profundamente, imagínenselo como si fuera un tejido, como si fuera una trenza, ¿no? Están profundamente trenzadas con las desigualdades de clase del capitalismo, creadas por el capitalismo, con las desigualdades raciales también. Entonces, tanto
América Latina como África compartimos, obviamente con sus diferencias, pero compartimos un proceso en el que el proyecto colonial fue impuesto sobre estos territorios, ¿no? El proyecto colonial con sus categorías, con sus jerarquías, con sus sistemas de organización, que dentro de estos sistemas de organización del proyecto colonial, pues tenemos el capitalismo, tenemos el racismo, tenemos las diferencias de género, fueron impuestas sobre poblaciones que no necesariamente tenían estos entendimientos, obviamente sobre el género, obviamente sobre la raza, no, este concepto no existe fuera del proyecto colonial, ni sobre el capitalismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los movimientos feministas en América Latina y en África no solamente se trata de la igualdad de hombres y mujeres, porque también los hombres en estos territorios han sido explotados, también los hombres en estos territorios han sido oprimidos por el capitalismo y por el racismo, ¿sí? Si bien tienen privilegios de género, no tienen privilegios en términos de clase y de raza, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que para realmente buscar una justicia y una igualdad que sea radical, tenemos que tomar en cuenta estos tres ejes. Y eso es lo que los movimientos latinoamericanos y los movimientos feministas africanos tienen en común, que siempre las desigualdades de género están conectadas con problemáticas sociales. Por ejemplo, en Sudáfrica, les contaba de este movimiento que es muy reciente contra la violencia de género, que se llama The Total Shutdown. Pero cómo conecta no es solamente la violencia patriarcal, sino que esa violencia patriarcal se expresa también en la precarización del empleo, en el desempleo, en la explotación de las tierras, en la desigualdad económica. Todas estas como dimensiones se van juntando para crear las condiciones de posibilidad de esta violencia contra las mujeres exacerbada. Y es lo que pasa también en México, por ejemplo, ¿no? Con todas estas marchas que ha habido de Una Menos y de todas estas movilizaciones, no es simplemente decir la violencia de género pasa porque los hombres nos oprimen. Bueno, sí, pasa porque los hombres nos oprimen, pero también pasa porque el sistema nos precariza, porque el sistema nos hace vivir en condiciones de explotación, de marginación, en las que no hay acceso al empleo, en las que las mujeres tienen que salir a trabajar, tienen que, etcétera, etcétera. Solo como para terminar ya y dar la oportunidad a mis colegas, como es un entendimiento, estos feminismos africanos y latinoamericanos coinciden en ese entendimiento radical de la igualdad y de la justicia. Muchas gracias, Natalia. Vamos a la tercera y última pregunta. Mucho se ha hablado de quitar la visión eurocentrista. Promover valores y derechos totalmente occidentales viola de alguna manera la costumbre, cultura y soberanía de los países asiáticos, africanos o en su defecto, países que no mantengan una visión eurocentrista en cuanto a valores o derechos. Doctora Nayeli López, adelante. Doctora, su micrófono está apagado. Perdón. Gracias, Vania. Confirma la pregunta, ¿no? Que si promover estos valores y derechos occidentales viola de alguna manera la costumbre, cultura y soberanía. Por supuesto, es una forma de colonización y se supone que en el periodo en el que vivimos, ¿no? Donde se debería de erradicar o se deberían de erradicar esta forma de posesiones de otros, pues no tiene mayor validez. Entonces, justamente creo que estamos en un momento en el que podemos cuestionar esto abiertamente a través de las plataformas mismas, ¿no? Que con las que juega Occidente, es decir, a partir de un aparato democrático, que también, bueno, yo tengo mis fuertes dudas sobre lo que es la democracia, pero bueno, dentro de este juego, como decía la maestra Natalia, ¿no? Que el mismo Estado provee para que se ejerza tanto discriminación como abuso, como presión, etcétera. También hay elementos que a través justamente de la unión, justamente a través del diálogo, a través del repensar, ¿no? Del reconstruir, de construir primero y luego reconstruir,
tenemos que hacer nuestras propias formas y expresarnos de nuestra propia manera, ¿no? Es decir, un ejemplo de ello es el velo, ¿no? Que usan, por ejemplo, las mujeres del Medio Oriente, y que decían, por ejemplo, no recuerdo bien si es en Francia, que no se podía usar, que estaba prohibido, ¿no? Y al final, las reacciones, ¿no? De una cultura totalmente occidental que decía, es que no, porque eso es tratar menos a una mujer, y las mujeres decían, no, esa es la impresión que ustedes tienen de nosotras, pero nosotras estamos totalmente cómodas con ello. Entonces, ¿qué tanto el que las percepciones de las sociedades occidentales tengan sobre nosotros ha determinado, ¿no? Que el desarrollo de nuestra sociedad, por la intrusión que tuvieron en algún momento, haya tomado un camino diferente, no porque seamos la expresión ideal de lo que debería de ser una sociedad, pero deberíamos de ser nuestra expresión misma. Entonces creo que en estos momentos y a través de esta red de movimientos que se están dando alrededor del mundo, creo que podemos aprovechar justamente para replantear y para reconstruir y para redefinir lo que nosotros queremos como mujeres de esta sociedad. Y en este sentido, el curso nos va a permitir ver justamente qué tanto el pensamiento que tenemos como mujeres, ¿no? O que socialmente pensamos que es el pensamiento de las mujeres, es independiente o ha sido también alterado o contaminado con otros elementos convenientemente usados por los estados, por este sistema capitalista, ¿no? Que al final sabemos que la meta es el enriquecimiento de pocos, ¿no? Y el trabajo de muchos. Entonces creo que esto es definitivo, y creo también que el curso va a ser un buen espacio para que podamos dialogar y podamos discutir sobre estos temas tan importantes. Sería todo, maestra Vani. Muchas gracias, doctora Nayeli. Doctor Moisés, adelante. Gracias, Vania, gracias, colegas. Pues siendo fiel a la exposición que tuve la oportunidad de compartir, y viendo la pregunta, sí quisiera decir que, bueno, no, uno de los objetivos es no esencializar, y al momento de decir las sociedades occidentales, los países de Asia y África, bueno, esto es generar una unidad de análisis en una enorme diversidad, que es muy difícil contestar la pregunta de esa manera. Yo diría que un solo fenómeno como el uso del hijab, por ejemplo, citando a Fátima Merniz, y no son mis palabras, se puede convertir en un elemento de opresión y al mismo tiempo en un elemento de liberación, dependiendo de qué, el contexto y del espacio y del tiempo donde se esté manifestando dicho repertorio. En Francia es un elemento de desobediencia usar hijab porque el Estado lo prohíbe. En Irán es un elemento de desobediencia quitárselo porque el Estado lo obliga a usarlo. Entonces, este tipo de cosas son las que en medio del curso es necesario como ir deconstruyendo, para decir que las mujeres en Asia no es lo mismo que vive una mujer en Marruecos, en el Sáhara Occidental, o incluso en el sur de Marruecos y en el norte de Marruecos, que en el caso de Irán o Egipto, ¿no? Entonces, el espacio del curso servirá para ir deconstruyendo todas estas manifestaciones y decir que siempre y cuando se trate de elementos de justicia social, las herramientas de los derechos humanos también pueden ser un espacio en disputa. Pueden utilizarse para salvaguardar y legitimar poderes, así como elementos de manifestación pública en grandes concentraciones y movilizaciones en plazas centrales, todo dependiendo del uso de este corpus de derechos que incluso puede ser utilizado incluso para oprimir, como creo que el sentido de la pregunta lo rastrea, pero en muchos casos una reinterpretación, un diálogo, un acompañamiento, cuando se trata de temas de justicia social, es otros instrumentos cuando entran en diálogo, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué costumbres, qué mujeres, en qué momento se considera una irrupción y en qué momento se puede considerar una herramienta complementaria a las luchas de estos grupos que estudiaremos en el curso, ¿no? Yo diría eso. Gracias. Pues con estas interesantes ideas nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a nuestros ponentes, por supuesto a los asistentes, los más de 130 asistentes que nos acompañaron en esta tarde, y
a los equipos del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y de Fundación UNAM, que hicieron toda la logística y toda la cuestión técnica posible para el día de hoy. Entonces nos vemos el jueves, 3 de la tarde en punto, puntualidad asiática, en el Facebook del PUEA, a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, la Cátedra Fátima Mernissi y la Fundación UNAM. Les damos las gracias. Buenas noches.